¿Qué tal, amigos de Corozal Informa? Es un placer saludarles en esta hora una vez más para llevarles a ustedes una entrevista de interés para todos. Nos encontramos acá con Gustavo Viales. Gustavo, ¿cómo estás? Mucho gusto, David, muchas gracias. Un placer saludarte. Gustavo Viales es candidato a diputado por el Partido Liberación Nacional, segundo lugar en la provincia de Punta Arenas, y pues queremos conocer a nuestros políticos. Hemos estado hablando con algunos de ellos, entrevistándolos y conociendo por qué razón, quiénes son, por qué razón quieren llegar a la política, en fin, para tener un voto inteligente a la hora de ir a las urnas, pues necesitamos conocer por quiénes vamos a votar. Gustavo, gracias por recibirnos acá en tu casa. Muchas gracias, más bien agradecerles por este esfuerzo. Yo creo que es una de las herramientas importantes que se tienen para transmitir ideas, para transmitir mensajes, para que la gente conozca quiénes son los que estamos en este ejercicio, en esta dura cruzada que hoy en día es la política, y cuáles son nuestras intenciones. Yo creo que los medios de comunicación deben ayudar a acercar a la gente con las propuestas políticas, y el 4 de febrero vamos a tomar una decisión, país, en donde nosotros debemos de hacerlo de manera informada y en esa intimidad de la urna valorar cuáles son nuestros objetivos para el país, cuáles son nuestros objetivos para el cantón, para la zona, y en función de eso ejercer un voto informado. Pues bueno, entonces como vos lo decís, para ejercer un voto informado necesitamos saber primero quién es Gustavo Viales. Sí, Gustavo Viales es un joven de apenas 26 años que ha ido construyendo poco a poco y con mucho esfuerzo una carrera política, ha construido también una carrera académica, y pues está con las mejores intenciones de devolverle a esta zona, de devolverle a esta provincia lo mucho que le ha dado, ¿verdad? Yo soy un hijo de la educación pública costarricense. Mis padres me enseñaron los mejores valores de la educación, del respeto, de la honestidad, y pues como hijo de la educación pública estudié acá en la escuela Alberto Chandi, Montero, donde pude realizar mis estudios con mucha gente de acá, relacionarme con personas que guardo muy gratos recuerdos, profesores, etc. Estudié en el Colegio Latino de Costa Rica, tuve la oportunidad de acceder a la Universidad de Costa Rica, lo cual hoy en día es muy difícil, ¿verdad? Sabemos de que tenemos exámenes y pruebas de admisiones que a veces son injustas, en donde jóvenes que estudiamos acá tenemos que ir a competir con un examen donde tenemos a otros muchachos en San José que tal vez tienen todas las facilidades y pues nosotros tenemos serias dificultades. Eso pues me llenó de mucho entusiasmo, un joven salir de acá, y recuerdo las angustias que pasaron en ese momento mis padres, de ver cómo me acomodaban allá, yo sin conocer San José, nunca me había ido de acá, y pues todas las dificultades que pasa uno cuando tiene que movilizarse, cuando tiene que trasladarse, cuando tiene que vivir solo, cuando tiene que hacerse sus cosas solo, y yo creo que eso ayuda también a formar a las personas. Si bien es cierto, la educación te forma académicamente, pero hay un proceso de vida que te forma personalmente, y eso lo crea la universidad. ¿Y qué fuiste a estudiar? Estudié administración pública. Mi intención era estudiar economía, y pues bueno, me abrió la puerta la carrera de administración pública. Me gusta mucho el servicio público, me gusta mucho el aparato estatal, y pues ingresé de muy buena manera. Posteriormente sí, me ingresé a la escuela de economía y llevaba 2 carreras al mismo tiempo. Tuve la dicha de entender de que el esfuerzo que hacían mis padres era para poder estudiar, y no para dedicarme a otras labores, ¿verdad? Que por más distractoras que sean, pues siempre se tiene que tener la convicción. De manera que llevaba 2 carreras, saqué primero administración pública, realicé una muy buena labor a lo interno de la facultad, y a tal punto que como siempre tenía esa ambición y esas ganas de superarme, de entender más, pues ya no solamente era un estudiante, ya pasé a ser un asistente, un profesor, y llegó el momento en que hasta me daban ciertos espacios para dar clases, pero yo quería un poco más, ¿verdad? Ambicionaba un poco más. Me eligieron los estudiantes como presidente de su asociación de estudiantes. O sea, ya eras político dentro de la universidad. Sí, yo creo que eso son habilidades que muestra uno, me parece. Sí, fue electo en esa ocasión de forma unánime por todos los estudiantes como presidente de la asociación de estudiantes, donde teníamos, yo creo, muchas necesidades ahí,
Luego los profesores me escogieron en su asamblea de profesores como representante de los estudiantes. Ayudé enormemente a mi facultad, a mi carrera, ayudando a otorgar la acreditación por parte del SINAES, que muy pocas carreras universitarias lo tienen. Bueno, ahí fue un esfuerzo que hicimos y una lucha. Posteriormente, a nivel de facultad, los estudiantes ya no de la carrera, sino toda la facultad, me escogieron como su representante. Entonces, fue muy interesante, porque aparte de que estudiaba, todas las dificultades que les comenté anteriormente, vivir solo y todo eso, me involucraba mucho en el tema de estudio, estudiando 2 carreras, en la parte también estudiantil, en la parte de la facultad, y luego ya pues tal vez era un poco conocido en la universidad. Ya ibas dando dotes de político, como lo decía anteriormente, y ahí es donde vamos con mi siguiente pregunta, porque desde mi percepción, y sé que la de muchas personas, la política no es muy atractiva. A partir del momento, Gustavo, vos lo sabés, que te pones para ser elegible en un cargo público, las personas comienzan a sufrir críticas, improperios, calificativos, a veces hasta un poco injustos, porque hay veces que se califica a una persona sin que antes empiece a hacer su labor. Así es. Hablemoslo claramente, o sea, de que alguien es político, inmediatamente le dicen usted es un ladrón. Así es. Para decir lo más suavecito. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo se le agarra el gusto a la política? ¿Cómo llegas vos a meterte en esto al punto de hoy estar aspirando a una curul en la Asamblea Legislativa? Sí, esto es un ejercicio muy duro, es un ejercicio difícil. No es nada fácil. Aquel que piense que poner su nombre para la elección popular y quedar electo es fácil, pues no, es un proceso muy difícil y complejo, ¿verdad? Como bien decís, uno se expone, ojalá fuera nada más uno, pero también se expone su familia, ¿verdad? Y ahora con las redes sociales es muchísimo más fácil que antes. Claro, sí, es muchísimo más fácil verse expuesto, pero yo creo que frente a esas situaciones nosotros nunca hemos estado lejanos, ¿verdad? Es decir, cuando una persona en todos los campos se involucra e intenta cambiar algo, pues siempre va a estar aparejado alguna crítica, véalo en el tema de fútbol. El más claro ejemplo con Jorge Luis Pinto. En algún momento fue un dios para nosotros y en otro momento pues un villano, ¿sí? Entonces ese comportamiento, deseo de agredirte, de insultarte, de no darte la oportunidad de conversar, pues está aparejado no solamente en el ejercicio político, sino en todos los campos. Pero ¿qué te motiva a sufrir esto, a obviarlo de repente, a decir, bueno, no le voy a prestar atención a todas esas personas que me están diciendo cosas feas, porque yo quiero ser político? Sí, son muchas más las cosas buenas que se pueden obtener de esto, son muchas más las cosas que lo gratifican, que ante la gente que habla, que no propone. Y entonces yo creo que mientras haces un balance positivo es el resultado y te motiva. Yo creo que aparte de las intenciones que pueda tener uno y la capacidad y las ganas de querer cambiar las cosas, está algo de un sentido de pertenencia a un cantón, a una región, y que las cosas, querámoslo o no, cambian en el momento en que se toman decisiones, y esas decisiones se toman con poder, y ese poder se accede por medio de la política. Muchos que nos están viendo podrían decir, ¿el salario vale esto? Pues yo creo que no es tanto una remuneración económica, es decir, si vos ves por qué han cambiado tantos ministros, tantos presidentes ejecutivos, es porque a veces la exposición personal, familiar, la exposición inclusive te cercena como persona en muchos otros campos, tal vez no vale la remuneración económica. Estamos hablando de que te expones mediáticamente todo el día, de que tu trabajo no termina cuando termina la jornada laboral, de que tenés que tener responsabilidad con las comunidades y también sentido de pertenencia. Entonces yo creo que si haces un balance, hay algo más que motiva, ¿verdad? Hablando precisamente de este tema, Gustavo, la gente, lo hemos visto precisamente en las redes sociales, te enmarca como un político de herencia. Sabemos que tu tío, don Olivier Jiménez, ha sido diputado 2 veces, tu papá, alcalde del Cantón de Corredores, y algunos te pasan tanto las facturas como los logros de sus carreras políticas y te las achacan a vos como un político de herencia, un político que va a estar ahí para continuar el proceso o el trabajo de ellos. ¿Qué tan contraproducente puede ser esto para tu carrera política?
Bueno, esto es algo que yo no escogí de buenas a primeras, es algo que se ha ido construyendo. Liberación Nacional tiene los procesos internos más duros de cualquier partido político y para optar por una candidatura tenés que pasar procesos muy fuertes. Yo, por ejemplo, participé en los procesos internos no solamente en Corredores, sino en toda la provincia. Fui el candidato a nivel de la juventud más votado en la historia de Liberación Nacional en Punta Arenas. Tuve que recorrer desde Miramar en Montes de Oro hasta Laurel de Paso Canoas porque estaba en una papeleta provincial. Tuve que sacrificar mis horas laborales, pedir un permiso sin goce de salario e irme a trabajar. Tuve que organizar este cantón y muchos de la zona. Establecimos un bloque provincial que nos dio la oportunidad de pelear por un espacio que, si bien es cierto no se concretó con la persona que íbamos, pues yo creo que el esfuerzo que hice dio resultados para poder ser electo. O sea, me estás diciendo que no estás aquí en el puesto número 2 por Punta Arenas porque eres el sobrino de Oliver. No, yo creo que son carreras distintas y yo quiero aquí en esta oportunidad que me dio el partido escribir mi propia historia, escribir mi propia página, aportar mis propios logros con mi propia capacidad, desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, y así lo he ido haciendo, en el estilo que he estado realizando hasta el día de hoy, marcando una diferencia en eso. La Asamblea Nacional del partido me escogió de forma unánime. Eso no sucede muchas veces. Cuando te presentás, cuando atrás viene un recorrido fuerte que hiciste en un proceso interno, cuando llegas a una asamblea y te escogen unánimemente, y cuando te dan la oportunidad, te abren la oportunidad 4 alcaldes de 5 en la zona sur, es porque venís con un proceso fuerte y porque venís con ganas de cambiar las cosas. Y yo creo que eso es lo que me he identificado. Como vos decís, hay cosas buenas, hay cosas que tal vez se podrían mejorar, pero bueno, yo quiero intentar que me recuerden, porque ese joven impetuoso, con ese joven con carisma, con ganas, con deseos, ha podido cambiar un poquito las cosas y ha podido tomar decisiones importantes para el beneficio de nuestra zona. ¿Te parece injusto que te prejuicien sin antes dar tu trabajo a nivel de la Asamblea Legislativa por los aciertos o desaciertos de tu familia? Yo creo que eso... Vamos a ver, cuando uno se involucra en este tipo de cosas, yo creo que hace un estudio, un análisis de lo que puede suceder. Y cuando usted toma la decisión, en mi caso, cuando tomé la decisión, le dije a mi candidato que sí, asumía el reto, lo hice pensando en eso. Entonces, vieras que a veces no me detengo en pensar en ese tipo de cosas. Más bien me gusta ver al frente y no tanto retroceder. Me gusta ver cuáles son las oportunidades que tenemos de mejora, qué es lo que tenemos que hacer para encantar a la gente, qué es lo que tenemos que hacer para volver a creer en los partidos. Emocionalmente, ¿cómo es esto? Porque recuerdo que tuve el placer de entrevistar a tu papá cuando estaba en la campaña política para ser alcalde del Cantón de Corredores, y él me decía en una ocasión: yo ya quiero tirar el tapón. O sea, la presión a nivel de campaña es tanta que yo quiero tirar el tapón. Emocionalmente, ¿cómo te preparas vos para esto? Porque es un paso aún mayor ser diputado. Sí, uno tiene que prepararse emocionalmente mucho, tiene que alejarse de muchas cosas que posiblemente quería. Estamos en una época navideña, ¿verdad? Yo soy joven. ¿A quién más no le gustaría estar en la playa con sus amigos? ¿A quién más no le gustaría en una tarde estar en el parque, participar de los desfiles? Todas esas cosas uno ha tenido que limitarse, ha tenido que utilizar ese tiempo para otras cosas. Pero no solamente es eso, ¿verdad? Uno tiene que armarse de mucho valor, armarse de mucha prudencia para poder actuar, y yo creo que eso va moldeando una persona. Entonces uno tiene que prepararse mucho. Y sí, yo recuerdo la campaña de mi papá, fue una campaña dura, fue una campaña muy difícil, en donde tuvo que abrirse espacio, y hoy, gracias a Dios, yo creo que la gente no lo juzga como lo juzgó en la campaña, lo ve diferente, está escribiendo su propia historia, le está aportando al cantón. ¿Eso es lo que tú quieres, escribir tu propia historia? Desde luego. Y no solamente guardo el cariño de la gente de este cantón y las ilusiones de la gente de este cantón, lo hago con los 5 cantones de la zona sur. Por ejemplo, tengo una muy buena relación con el alcalde de Esparza, con don Asdrúbal. Ellos me ayudaron mucho en el proceso interno y me ven como su diputado, me ven como su candidato, ven en mí una persona que puede aportar. Entonces, si bien es cierto, uno tiene que considerar las opciones y las propuestas y las ideas de una zona, pues también tiene que pensar en que como diputado se la puede aportar al país y a muchos jóvenes que necesitan. Como ciudadanos, muchas veces
tenemos ideas preconcebidas de lo que puede o no puede hacer un diputado, de lo que puede lograr o no puede lograr un diputado. ¿Qué puede hacer? Porque sé que has sido asesor en la Asamblea Legislativa y tenés ya la experiencia, el bagaje, el recorrido en la Asamblea Legislativa. ¿Qué puede y qué no puede hacer un diputado? Sí, eso es muy importante tenerlo en cuenta también a la hora de emitir un voto. Una de las razones que tomé para ser candidato es si por lo menos conocía la Asamblea Legislativa. Uno no puede decir que quiere ser ministro de Agricultura si ni siquiera ha estado en el campo. Y entonces, en mi caso, sí, fui 4 años asesor legislativo, la fracción de Liberación Nacional. Tuve muchos proyectos, inclusive soy de las pocas personas que ha visto cómo se redacta un proyecto, cómo se discute y cómo hoy es ley de la República. Y eso a mí me alegra de cómo un asesor ha podido presentar proyectos de ley, negociarlos en la Asamblea Legislativa y que hoy sean ley de la República en un proceso tan corto. Eso le da a uno la experiencia y el conocimiento y la virtud de poder estar. Un diputado, si bien es cierto, tiene mucha posibilidad, tiene decisión de control político, tiene decisión de aprobación presupuestaria, pero ya hoy en día la labor legislativa no se remonta a hace 15 años, donde la gente creía que usted podía traer las partidas específicas, donde la gente te engañaba con que podías traer una placa de taxi, o te podía nombrar como maestro, o guardia rural. Esas son las cosas que se daban antes y que se deben de ir corrigiendo. Un diputado está para aportarle a las grandes decisiones que tiene esta provincia, este país. Por ejemplo, un caso muy concreto en donde se ha ido cambiando las cosas y que lo vi hace 2 días que estuve por el lado de Cotobruz, en Agua Buena. Un señor me decía, mire, es que yo quiero que usted se comprometa conmigo a que me va a pavimentar esta carretera. Entonces yo quiero escucharlo en medio de una reunión, de que usted me diga que me va a pavimentar esta carretera para yo poder votar por usted. Entonces tuve que tomar la palabra, estaba, gracias a Dios, una buena reunión y decirle, si usted quiere escuchar de mí eso, yo no le puedo mentir. Si usted se quiere engañar, pues que otra persona venga y se lo diga, pero después no venga criticándolo porque no va a poder hacer las cosas. Lo que sí puedo hacer es ayudar para que se arregle la planta de asfalto, por ejemplo, darle contenido presupuestario para que el MOP la ponga a funcionar y para que con la municipalidad puedan hacer el trabajo. Esas son las cosas y el punto de vista que debe hacer un legislador y no tratar de hacerlo de otros medios. Un diputado tiene la posibilidad de crear alianzas con gobiernos locales, de crear alianzas a nivel del Ejecutivo, de proponer acciones e iniciativas para que las cosas cambien, pero nunca decir que va, por ejemplo, a pavimentar una carretera, a traer una alcantarilla, a nombrarte como en alguna plaza. Esas son las cosas que hay que ver. Por eso es que a veces es un tanto difícil poder medir los logros que tiene un diputado. Sí, eso es cierto, a veces cuantificar la labor de un diputado es compleja, ¿verdad? Lo podríamos hacer con cuántos proyectos de ley presentó, para mí no es un objetivo viable. Por ejemplo, la Asamblea Legislativa hoy discute 27,000 proyectos de ley que están en el orden del día. La sesión de la Asamblea Legislativa dura 3 horas. No es mentira que usted en 3 horas, durante 4 años, va a discutir 27,000 proyectos. Pero hay muchos diputados que dicen, me salí y presenté 110 proyectos. Eso para mí es irrelevante, me interesa la calidad. Me interesa el apoyo que vos puedas tener como legislador con otras fracciones. Me interesa la capacidad de diálogo que tenés que tener, que tenés que ejercer para que las cosas sucedan. Y me interesa también el arraigo que tenga con organizaciones de la zona para transmitir las necesidades al Ejecutivo, para transmitir las necesidades en leyes de la República y darle seguimiento. De lograr tu objetivo de llegar a ser diputado, llegar a la Asamblea Legislativa, ¿qué proyectos tienes? ¿En qué piensas tú que vas a trabajar una vez llegando al plenario? Sí, yo soy un fiel creyente de los gobiernos locales, del trabajo y esfuerzo que hacen las municipalidades. Creo que un verdadero gobierno local tiene que tener herramientas. Hoy en día estamos en un tema muy complejo, nosotros en este cantón y en toda la zona con el tema de seguridad ciudadana. Y ustedes han hecho como medio local un llamado a que se vigile más. La situación ya hoy no solamente es de robo común, es de narcotráfico, es de crimen organizado, es de tráfico de personas, es de contrabando. Y eso la fuerza pública ya no lo puede hacer. Y las municipalidades son un gobierno local que no tiene las herramientas. Mire, yo he estudiado el tema migratorio. Sé que existen fondos, fideicomisos migratorios que se financian con, por ejemplo, por cada pasaporte o por cada cédula de residencia. Esos son fondos que van a los fideicomisos y que hoy en día no se están ejecutando. Eso es recurso que nosotros podemos utilizar y que yo quiero legislar
en favor de sustraer esos recursos y dárselos a los gobiernos locales, para que puedan hacer sus policías municipales. Eso es una ley de la República que le da contenido económico a una municipalidad, por ejemplo, como la de Corredores, como la de Cotobruz, como la de Golfito, para que puedan hacer sus policías municipales, para que ya esa policía municipal le dé resguardo a un parque, para que esa policía municipal le dé resguardo a un área de recreación, y para que la fuerza pública y los organismos policiales se dediquen a hacer lo que tienen que hacer. Yo creo que eso es una decisión importante, que hay que darle mayor estudio, pero yo creo que es una decisión que va a encantar no solamente a los vecinos de la zona sur, sino a los vecinos de la zona norte, que también tienen frontera y que tienen la misma dificultad. Aunado a eso, también he venido trabajando en una iniciativa que le pueda dar solución al sector palmero. Y yo lo he, como asesor, desarrollado el proyecto. La Municipalidad de Corredores dio un voto favorable al Consejo Municipal. Hoy está en la corriente legislativa y mi interés es apoyarlo. Que modificar el fideicomiso palmero, darle recursos del impuesto al tabaco para que puedan atender las deudas de los palmeros. Esas son decisiones también importantes. En el tema de empleo, por ejemplo, tenemos una institución que se llama CINDE, que el Estado costarricense, nosotros le transmitimos presupuestariamente 2.000 millones al año. Y yo quiero saber qué ha hecho CINDE por atraer inversión a la zona sur, generación de empleo. Y yo he dicho que por mi curul no va a pasar un voto de aprobación presupuestario a CINDE si antes no nos dice cuál es el esfuerzo que va a tener en la zona sur. Son decisiones que he venido trabajando y que creo que le pueden dar una nueva dinámica a la zona. Muy bien, yo creo que queda claro que estás bastante ubicado en lo que quieres y en lo que podrías llegar a hacer. Sin embargo, la política todavía tiene asuntos, yo diría que un poco raros o extraños. Los politólogos lo entenderán mucho mejor. En el caso de presidente de la República, nosotros votamos y podemos votar por la persona. Así es. O sea, tenemos la imagen de la persona y votamos por la persona. Álvarez de Santi, Pisa, cualquier otro que sea aspirante a la presidencia, y vos votás por la persona. Pero en el caso de los diputados, la elección es diferente. Se te pone papeleta, sí. ¿Cómo funciona esto? ¿Es una línea política para poder elegir a alguien? ¿Cuántos votos necesitas para poder llegar a ser electo diputado? ¿Cómo es? ¿Qué es eso de segundo lugar por Punta Arenas? Okay. Sí, como bien decís, la elección de presidentes es muy distinta de candidatos a presidentes porque votás directamente, es un voto directo por la persona de tu preferencia. Lo estás viendo, sabes que tu voto va a ir directo. En el caso de diputados no, y eso es algo que yo quisiera entrarle también una reforma al Código Electoral, porque yo creo que aquí se debe votar por la persona, no se debe votar por una lista. Es decir, si yo hago una campaña en la zona sur, la gente cree en mis ideas, cree en mi energía y emite un voto, posiblemente no vaya para mí. Si yo estoy en quinto lugar, posiblemente vaya para el primer lugar y luego para el segundo lugar y ahí sucesivamente, y puede que yo no salga. Eso es un tanto injusto y un tanto inclusive engañoso, ¿verdad? Yo creo que se debe votar por la persona, no se debe votar por las listas. Bueno, el sistema electoral hoy en día no lo permite, es algo que se debe entrar a ver y que yo estoy con la mayor disposición. Pero hoy en día lo cierto es que para diputados se vota por una nómina. Está el primero, segundo, tercer, cuarto y hasta quinto lugar, que son 5 diputados de esta provincia. Existe un método que se llama el cociente y el subcociente, en donde debido a una cantidad de votos, van saliendo la cantidad de diputados. Es decir, por ejemplo, hace 4 años votaron por Punta Arenas cerca de 140,000 votantes, por ahí fue. Si eso lo divides entre 5, te da un resultado, un número X, que es el cociente. Si a ese cociente lo divides entre 2, el subcociente es un poco complejo. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que después de esa sumatoria, los votos que tuvo un partido político va saliendo el primer lugar y luego va saliendo el segundo lugar y luego va saliendo el tercer lugar. Dependiendo de la cantidad de votos le da derecho a tener una cantidad de diputados por provincia. Así es, exactamente. Liberación Nacional en los últimos años ha sacado 2 diputados, le permite el primer lugar y le permite el segundo lugar y a los demás partidos políticos les ha dado una plaza. Podría ser que los resultados vayan a cambiar si nosotros establecemos otro método, pero lo cierto es que para el 4 de febrero va a ser el mismo y esto lo único que nos indica es que debemos de trabajar muy fuerte, de que entre más votos se tengan, obviamente más posibilidades se dan y en el tanto nosotros podamos realizar ese trabajo hormiga, ese trabajo de esfuerzo. ¿Quién está por el primer lugar? En el primer lugar está Frangi Nicolás. Frangi es una joven, al igual que yo, ella tiene
30 años, es una persona profesional de Punta Arenas Centro, ha hecho un trabajo muy fuerte en varias precampañas para poder participar, por eso te decía que en Liberación los procesos son muy fuertes. Ella ha participado en 3 campañas y hasta hoy tiene la oportunidad de ser candidata. Franji está haciendo un trabajo muy fuerte por la zona norte y la zona del centro, y yo lo estoy haciendo en el sur. En el segundo lugar estoy yo, y en el tercer lugar está Frini Fallas, que es del cantón de Quepos. Ella tiene 29 años, también es profesional, es enfermera, estuvo a cargo del hogar de ancianos y tiene una gran sensibilidad social. 3 jóvenes que estamos dando una lucha importante por esta provincia. Muy bien, entonces pues necesitan bastantes votos para... Sí, la vez pasada se necesitaron, para que una persona pudiera quedar electa, 16,000 votos. Hoy, según el aumento de la población, cantidad de electores y una estadística que sacó el tribunal, yo creo que puede andar entre los 17,000 y los 18,000 votos. Bueno, y algo importante es que de haber una segunda ronda, los diputados no van a la segunda ronda. Así es. En la segunda ronda es únicamente los candidatos presidenciales. Los diputados ya definitivamente quedan electos el 4 de febrero, ahí nos daremos cuenta. O sea, solo tienen esa oportunidad. Así es, solamente el 4 de febrero. Muy bien, Gustavo, la mayor de las suertes. Muchas gracias. Esperamos que la gente te conozca y que pueda formar su propio criterio de cada uno de los candidatos, y desearte feliz Navidad. Muchas gracias, igualmente a ustedes por la oportunidad y por el espacio. Yo creo que la democracia debe vivirse. Por más apatía que se tenga, la democracia es una herramienta muy importante. Países como Honduras, por ejemplo, hoy están desgraciadamente teniendo dificultades, y nosotros debemos de aprovecharlo y identificarnos también cuáles son las personas, qué queremos para nuestro país en los próximos 20 años. Y yo creo que hoy debemos de tomar esas decisiones, porque el país va a recaer en nosotros, los jóvenes, los niños, y ese es el país que nosotros queremos. Muchas gracias. Bien, amigos, gracias a todos por habernos acompañado. Esperamos que esta entrevista haya sido útil para ustedes.